que hoy lleva por título Vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas. Está basado en la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, versículos del 14 al 21, que ahora aparecerán en pantalla, y tengo que confesar algo importante. La primera vez que leí estos versículos no entendí nada. Me sonaban bonitos, digo, aquí debe haber algo importante porque no entiendo nada, pero debe haber algo importante. La segunda vez que leí los versículos seguí casi sin entender nada. Tuve que leerlos varias veces y consultar unos comentarios que hay a la palabra de Dios muy famosos, los del señor MacArthur, leerme bien todos los comentarios de esos versículos para ir entendiendo un poco. Y la verdad es que vais a ver unos versículos que a mí me parecen tremendamente importantes para la vida cristiana, pero no tan fáciles de entender y no tan fáciles de aplicar, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3, 14 a 21. A ver si aparece en pantalla. Realmente es una oración que está haciendo el apóstol Pablo después de haber hablado de la grandeza de Dios, de las riquezas de su gloria, de la grandeza enorme de Dios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dobla sus rodillas en oración. Y continúa: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Y esta es la oración de Pablo a los Efesios. La iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad importantísima en aquella época. Hoy solo quedan sus ruinas. Está en Turquía, la parte de Turquía más pegada a Europa, puerto de mar, pero lo único que se puede visitar de Éfeso ya son las ruinas. Bueno, pues fijaros la oración de Pablo. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Introducción. El mensaje de hoy trata de entender el poder espiritual que tenemos a nuestro alcance y de usarlo. Objetivo del mensaje será entender el poder espiritual que tenemos a nuestro alcance y usarlo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero vivimos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Me explico. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios porque Dios nos creó con dos facultades maravillosas. Una es el entendimiento, la inteligencia, la comprensión, y otra son los sentimientos. Podemos sentir amor, podemos sentir dolor, podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría. Entendimiento y sentimientos nos hacen semejantes a Dios. Pero cuando nos relacionamos con Dios, en lugar de ver la enorme grandeza de Dios, en lugar de ver su enorme poder, nos relacionamos con Dios a nuestra imagen y semejanza. Oh Señor, me duele aquí. Oh Señor, no tengo para llegar a fin de mes. Oh Señor, no aguanto más a esta jefa o a este jefe. Oh Señor.
y estamos tratando con Dios a nuestra imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza de Dios. Un amigo decía, para un poco explicar esto, no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, sino cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios. En este mensaje de la palabra de Dios vamos a ver qué hemos de hacer para vivir nuestras vidas conforme a la plenitud de Dios y no conforme a nuestras limitaciones humanas. Punto segundo. ¿Cómo ser llenos de toda la plenitud de Dios? Yo confieso que a mí me gustaría vivir conforme a toda la plenitud de Dios. Ahora, quiero matizar que esto no tiene que ver con que yo me considere hacerme igual a Dios o con que yo quiera ser Dios, que eso ya lo sufrieron Adán y Eva, o también hay unos versículos que ilustran estos que no sé si no los podemos pasar. ¿Perdón, Lucía? Los versículos están en Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Bueno, fijaros, esto para unos autores se refiere a Babilonia y para otros autores se refiere a Satanás, al príncipe de los diablos o de los demonios. Y en Isaías 14, versículos del 12 al 15, dice la palabra de Dios, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Refiriéndose, pensar en el príncipe de los demonios, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiero matizar que lo que vamos a meditar esta mañana no tiene que ver con hacernos igual a Dios. Ahí tenemos el ejemplo del príncipe de los demonios que intentó ser semejante al Altísimo, hacerse igual a Dios, y eso sería soberbia, eso sería un tremendo pecado. No estamos hablando de ser como Dios, sino de vivir en nuestras vidas espiritualmente toda la plenitud de Dios, que es otra cosa distinta. Para vivir en nuestras vidas la plenitud de Dios, como dice este pasaje de Efesios que hemos leído al principio, tenemos que dar los siguientes pasos. El primero, ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. Ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. El segundo, que habite Cristo Jesús en nuestros corazones por la fe, arraigados y cimentados en su amor. Y en tercer lugar, que comprendamos y conozcamos que el amor de Cristo es tan grande que excede a todo conocimiento en anchura, longitud, profundidad y altura. Punto tercero. Para lograr ese objetivo de vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo primero que tenemos que hacer es ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. Había una viñeta en estos cómics, hay gente que le gustan mucho los cómics, en una viñeta aparecía el siguiente texto, decía, hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Y es que estamos llenas y llenos de flaquezas, de limitaciones, de debilidades, física y moralmente. Así que hemos de ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. ¿Qué es nuestro ser interior? No me refiero a nuestro ser interior a los órganos. El próximo domingo vendrá seguramente Esther Dubón, que es médico internista. No son los órganos que tenemos dentro. Nuestro ser interior, la palabra de Dios se refiere a nuestra vida moral, a nuestra vida interior, a nuestra vida espiritual.
a esos sentimientos que poéticamente anidan en el corazón de todo ser humano, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos ser fortalecidas en nuestro ser interior? Mediante el ejercicio espiritual. Mediante el ejercicio espiritual. Lo que los teólogos llaman las disciplinas espirituales. Para ser fortalecidos en nuestro ser interior, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones mediante disciplinas espirituales. Pregunta, ¿cuáles son las disciplinas espirituales o qué son las disciplinas espirituales? Amén. La oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno para buscar la presencia de Dios, el servicio cristiano. Hay una disciplina espiritual muy importante que gracias a la bondad de Dios hoy estamos dando cumplimiento, que es la asistencia a los servicios, porque es mandato de Dios que santifiquemos el día festivo. Y entonces aquí venimos porque nos gusta que la presencia de Dios esté con nosotros, porque Dios nos hable, pero cumplimos al tiempo una disciplina que es santificar el domingo como día de fiesta, porque tenemos que santificar el día festivo. Y eso lo tenemos que cumplir. ¿Y por qué nos cuesta? Por el Dios de la comodidad, por el Dios de la pereza, por el Dios del disponer del tiempo libre como nos da la gana, etcétera, etcétera. Pero seamos conscientes que para ser fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu, tenemos que trabajar todas estas disciplinas de la oración, de la lectura de la palabra, del servicio cristiano. Militamos, somos las tropas de Cristo y en esa milicia el servicio cristiano es fundamental. Tenemos que ser deseosos de vivir las disciplinas cristianas para fortalecer nuestro ser interior en su espíritu. Recordar que la epístola a los Gálatas nos habla de que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y había alguien que preguntaba, bueno, ¿y quién gana? ¿Los deseos de la carne o los deseos del espíritu? Y decían, pues aquel o aquellos a quien alimentes más, a quien des más de comer, a quien estén más fuertes, ¿no? Os conté una vez, yo creo, que alguien representaba esto de los deseos de la carne y del espíritu como dos perros, uno blanco que representaba los deseos del espíritu y uno negro que representaba los deseos de la carne, y los representaba peleándose entre sí, ladrándose y luchando uno contra el otro, y decía, ¿quién gana la batalla? Pues aquel a quien alimentes más, porque estará más fuerte, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, en esa fortaleza de nuestro ser interior en nuestro Señor Jesucristo. En un momento dado se presenta para ser arrestado. Inmediatamente Pedro va a defenderle con violencia y Jesús le para. Pedro, vuelve tu espada, que el que a espada mata, a hierro muere, ¿no? Esa fortaleza de nuestro Señor Jesucristo para aguantar el prendimiento, el arresto, los insultos, las bofetadas, el que le escupieran, el que le pusieran una corona de espinas bastante grandes, el que fuera cargado con la cruz, que hasta Simón de Cirene tuvo que ayudarle porque ya no podía más, y ser clavado en la cruz y traspasado su costado con una lanza. ¿Podemos aprender de nuestro Señor fortaleza interior en el Espíritu? Amén. Amén. Lo mismo podríamos hablar del apóstol Pablo, que una vez convertido nos habla de todo lo que ha sufrido, latigazos, naufragios, persecuciones, hambre, ¿no? De todo. Me acuerdo, estuve viviendo una temporada en Cáceres con un matrimonio, se llamaban Tello y Rosy, y eran los líderes los que llevaban una iglesia pequeñita que estaban haciendo entonces allí en Cáceres, en la ciudad de Cáceres. Y este matrimonio tuvo un tercer niño llamado Jonathan, que
a los pocos meses de nacer, contrajo una enfermedad en peligro de muerte. La madre, Rosy, decía que era una persona tremendamente dormilona, que ella, si un día no dormía 8 horas, se moría. Pero cuando vio a su hijo ingresado en el hospital con pocos meses en peligro de muerte, nos comentaba que gracias a las oraciones, gracias a fortalecer ese ser interior en su espíritu, fue capaz de aguantar 3 días sin dormir, teniendo la manita de su hijo en la suya. La fortaleza del hombre interior, de la mujer interior, ¿sabéis cómo se mide? Se mide por el pecado. Cuanto menos pecas es porque eres más fuerte interiormente. Cuanto más pecas, eres más débil interiormente. Ahí tenemos un termómetro para medir nuestra fortaleza interior, que es el pecado. ¿Estás dispuesto a ser fortalecido en tu ser interior por el Espíritu Santo? Siguiente apartado. Que habite Cristo Jesús en nuestros corazones por la fe, arraigados y cimentados en su amor. Si reforzamos nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo, tenemos que dar un segundo paso, y es permitir que habite Cristo Jesús en nuestros corazones y vivamos arraigados y cimentados en su amor. Habitar implica una relación de permanencia, de intimidad y de comunión, y esto por medio de la fe, que es creer y obedecer la palabra de Dios. La fe es creer y obedecer la palabra de Dios. Habitar es vivir. No es pasar un fin de semana, o un día, o unas vacaciones. Habitar es vivir, es una relación de permanencia, es para siempre. Como dice Hebreos 13:5, palabra del Señor, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, habitar, que el Señor habite en nuestros corazones por medio de la fe, que el Señor habite en nuestros corazones, implica que vamos a tener los mismos sentimientos que Él tenía. Porque dice 1 Corintios 1:9, tenemos 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si en verdad Cristo habita en nosotros, si reina en nosotros, si es nuestro Señor, los sentimientos que vamos a tener son los mismos que Él tenía. Sentimientos de amor, de paz, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, aunque el más importante es el amor. Cristo es la encarnación del perdón y del amor de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, es la encarnación del perdón y del amor de Dios. Ahora, te invito a que interiormente te respondas a las siguientes preguntas. ¿Está cómodo Jesús dentro de ti? ¿Qué calidad de vida le estás ofreciendo al Señor en tu corazón? En definitiva, ¿es tu corazón un buen lugar para Cristo? ¿Es tu corazón un buen lugar para Cristo? Siguiente punto. Que comprendamos y conozcamos el amor de Cristo, cuya anchura, longitud, profundidad y altura excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios excede
a todo conocimiento. Eso lo dice la palabra de Dios, que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Aunque nos habla también de comprender las 4 dimensiones de su amor: largo, ancho, alto y profundo. Imaginemos un barco. No sé si algunos sois de Puerto de Mar, me imagino que Mario allí en la línea y otras personas venís de Puerto de Mar. Bueno, fijaros las dimensiones de un barco, ¿no? En primer lugar, el largo, la longitud de un barco, lo que llaman la eslora, la anchura de un barco, que llaman la manga, ¿no? Luego, la profundidad del barco, el calado, lo que está debajo del agua, el calado del barco, o la altura, que es lo que está por encima de la superficie, ¿de acuerdo? Bueno, pues imaginaros estas dimensiones y pensar, en resumen, cómo el amor de Cristo, imaginemos un momentito el amor de Cristo, imagínalo a lo largo de tu vida, a lo ancho de tu vida, a lo alto de tu vida y en lo profundo de tu ser. O sea, imagínate ese amor. El amor de Dios es inmenso porque ocupa todas las dimensiones, porque ocupa todos los lugares, cualquier tiempo, cualquier momento, cualquier lugar. Primera de Corintios 13, que es el capítulo de la palabra de Dios dedicado al amor, termina diciendo: el amor nunca deja de ser. Pero la traducción literal es el amor de Dios nunca falla. El amor de Dios nunca falla, nunca falla. Fallamos nosotros, pero no falla el amor de Dios, no falla el amor de Dios. Precisamente hay un versículo sobre el que meditaremos el miércoles en la reunión de oración. Esto no viene en el guión, Lucía, pero me gustaría que lo viéramos porque para mí es el versículo mío de esta semana. Está en 2 de Tesalonicenses 3:5. Estas riquezas, estas perlas de oro que tiene la palabra de Dios. Fijaros qué versículo, que meditaremos el miércoles sobre ello en la reunión de oración. 2 de Tesalonicenses 3:5. Helios me parece que está tomando nota. Dice, debe ser importante este versículo. Fijaros, y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No os lo perdáis. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Sobre esto meditaremos el miércoles por la tarde en la reunión de oración. Bien, precisamente para comunicar su inmenso amor, para comunicarlo y compartirlo, Dios no escogió a los sabios de este mundo, sino a los necios para avergonzar a los sabios. Es lo que dice 1 Corintios 1, versículos del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fijaros un ejemplo para aplicar esto o ver esto aplicado en la vida de unas personas. En Hechos 4:13, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo, la constancia, la tenacidad, el ahínco de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran unos ignorantes, hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fijaros la importancia que tiene esto. Pedro y Juan eran unos pobres pescadores sin letras y del vulgo. Pero la gente, cuando les oía, se maravillaba. ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? Porque les reconocían
que habían estado con Jesús. La clave, el milagro de que esos pescadores sin letras y del vulgo maravillasen a la gente predicando el Evangelio, compartiendo el amor de Dios, invitando al arrepentimiento y a recibir a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, la clave está en reconocer que habían estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros al día con Jesús? Él tiene que habitar en nuestro corazón, tiene que vivir por fe con nosotros vivir arraigados y cimentados en su amor. Pero si te pones la mano aquí en el pechito, en el lado izquierdo, y reflexionas sobre tu vida, ¿cuánto tiempo, cuántas horas o minutos o segundos pasas cada día con Jesús? Punto 6. El resultado de lo que estamos hablando es ser llenos de la plenitud de Dios y permitir que su poder actúe en nosotros mucho más de lo que pensamos o entendemos para su gloria en la Iglesia de Cristo Jesús en todas las edades y por todos los siglos. El pasaje de Hechos 4 que acabamos de leer se encuentra tras la curación de un hombre cojo, que mendigaba en la puerta del templo de Jerusalén, en una puerta llamada la Hermosa. La palabra de Dios nos cuenta que este era un hombre que tenía ya 40 años y era cojo de nacimiento. Como se dedicaba todos los días a pedir en la puerta del templo, a este hombre lo conocían todos. Todo el mundo conocía que este hombre, porque llevaba 40 años, bueno, 40 me imagino que no tanto, de niño no tanto, ¿no? Pero día tras día se sentaba en la puerta la Hermosa para pedir, ¿no? Entonces, lo importante es que Pedro y Juan le dicen a este hombre, Pedro principalmente, nosotros oro y plata no tenemos, pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te lo digo, levántate y anda. Y este cojo de nacimiento quedó curado, fue restaurado. Y Pedro enseguida aclara, varones israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? ¿Por qué ponéis los ojos en un siervo del Señor? No pongáis los ojos en ningún siervo del Señor, sino en el Señor mismo. Nosotros no adoramos ni seguimos a un pastor o a un hermano, por muy piadoso, por muy bueno que sea. Nosotros seguimos al Señor de los cielos, a Cristo Jesús. Eso es lo importante. Pedro tiene que corregir a los israelitas, varones israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho este milagro? Y enseguida les habló de poner los ojos en Jesús, diciéndoles, Hechos 3, 12 y 16, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, a este cojo de nacimiento, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por nuestro Señor Jesucristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esa plenitud de Dios que estaban viviendo Pedro y Juan es la que hace el milagro. La fe en el Señor y en su poder actuará en nosotros de manera que incluso nosotros no podamos entender o comprender. Fijaros lo que dice Juan 14, 12 para terminar. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto que nos parece imposible, solamente será posible
si desde hoy te decides a vivir en tu vida la plenitud de Dios. Si hoy te decides a vivir en tu vida la plenitud de Dios, podrás poner en marcha este versículo. Si no, mejor déjalo. Conclusiones. Punto 7. ¿Te apuntas a vivir la plenitud de Dios en tu vida? En primer lugar, vivimos vidas espirituales raquíticas porque en vez de gozar de la plenitud de Dios en nuestras vidas, hacemos a Dios casi tan pequeño como nosotros o como nosotras. Para vivir la plenitud de Dios tienes que reforzar tu ser interior por tu espíritu. Deja al Espíritu Santo que controle tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos. En segundo lugar, tienes que permitir que Cristo Jesús, por la fe, habite, pero habite de habitar, de vivir en tu corazón. Repito la pregunta. ¿Es tu corazón un lugar cómodo para Él? ¿Puedo decir sin temor a errar o sin dudas que Cristo Jesús vive cómodo dentro de mi corazón? Y en tercer lugar, tienes que sentir la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo Jesús que excede a todo conocimiento. Si crees, bien puedes. Bien puedes. Si crees, bien puedes. Señor, no tenemos ni oro ni plata, pero quisiéramos tener una fe tan grande como la de Pedro y la de Juan, que nos ayude a hacer milagros en tu nombre, que nos ayude a sentir tu amor tan completo, ser tan llenos de tu Espíritu, que cambies nuestras vidas desde hoy en adelante para vivir conforme a toda tu plenitud, Dios bendito. Que no escatimemos todas las riquezas de tu gloria. En el nombre de Jesús.